presenta una combinación de trombo rojo y blanco, pero no dibujen esto. Todavía no dibujen esto. Mixto es cuando la distribución, digamos, de color puede ser así aleatoria. Y laminado es cuando se presentan capas rojas y blancas, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Tenemos una combinación de trombo rojo y blanco en este. Ahora, quiero que vean este, por favor. Aquí tenemos un trombo que aparentemente es rojo, pero si vemos bien, tiene partes blancas. ¿Sí? Entonces, por eso es que a este tipo de trombo se le ha llamado mixto. Sin embargo, el trombo clásico mixto es como se los voy a presentar ahorita. Así, vean. Este es un trombo mixto, entonces este sí lo podemos dibujar. ¿Cuáles son las características? Si ustedes pueden ver, el trombo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y presenta una cola. ¿Sí? Entonces, por favor, quiero que dibujen este tipo de trombo. La cabeza, bueno, este tipo de trombo principalmente se va a formar en arterias. Vamos a encontrarlo en arterias. Tiene tres partes, como les decía. Tiene una cabeza que generalmente es de color blanco. Y siempre es lo primero que se forma. Entonces, en características, por favor, podemos poner esto, ¿verdad? Entonces, tiene tres partes el trombo. Cabeza, que es de color blanco, y es lo primero que se forma siempre. Segundo, tiene un cuerpo que presenta dos colores, generalmente. El cuerpo tiene color rojo y blanco. ¿Sí? Tiene como formas laminadas o estriadas, ¿verdad? De rojo y blanco, así. Y por último, tenemos la cola. La cola es de color rojo. Es bastante blanda, por lo que tiende a desprenderse. Este tipo de trombo es peligroso, porque resulta que parte de la cola puede desprenderse y forma émbolos. Eso ya lo vieron ustedes con el doctor Paniagua la semana pasada. ¿Sí? Entonces, pongamos ahí las características y hagamos este dibujo del trombo mixto. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Señores, ¿terminaron de dibujar o todavía falta? Si nos pudiera dar un par de segundos más. Vale, no hay pena. Gracias. Doctora, solo una pregunta. ¿Qué lo forma? ¿Cómo así? Ah, sus componentes. Sus componentes son los mismos que el trombo rojo y blanco. Como es una combinación, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos, fibrina. Sí, lo mismo, exactamente. Solo que en este caso tenemos igual de proporción de rojos y blancos, ¿verdad? Ya, doctora. Bueno, a ver, ¿ya todos terminaron? Gracias, Dulce. Va.
Pasemos entonces. Quiero que vean esta imagen. Esta es de un trombo mixto. Es un trombo mixto real. Entonces, abrieron esta arteria, vean. Y aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros la cabeza. Esa sería la cabeza, ¿sí? Que tiende a tener un color blanco o pálido, ¿verdad? Luego seguimos con el cuerpo, vean. Se ven como líneas finas, ¿eh? Líneas rojas y blancas, ¿sí? Y por último, tenemos la cola, que es larga, ¿sí? Y es color rojo. Y les decía yo que esta cola, como es tan suavecita, puede desprenderse fácilmente, ¿verdad? Entonces formar émbolos. Eso es lo peligroso de los trombos mixtos, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con un trombo? Ya una vez formado, pues en el cuerpo, ¿qué pasa con él? Bueno, el cuerpo, el organismo, tiene sistemas para poder eliminar estos trombos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que es llamado licuefacción. Entonces pongan ahí tienen un cuadro con 3 espacios. Entonces, en el primero pongan licuefacción. Ese sistema está presente incluso antes de que se forme el trombo. Es un sistema que previene la formación de un trombo, ¿sí? Y está dado por un sistema especial llamado sistema fibrinolítico. Entonces, cuando un trombo se forma, inmediatamente el sistema fibrinolítico lo detecta, ¿sí? Es detectado por este sistema. Recordemos que cuando se forma el trombo hay mucha fibrina y fibrinógeno, ¿sí? Esto es porque la tromboplastina tisular ha formado demasiada fibrina y fibrinógeno. Entonces, el sistema fibrinolítico es el encargado de destruir este exceso de fibrina o fibrinógeno. Bueno, Ahora, disculpe, solo una pregunta. Lo que está mencionando ahorita, ¿esto va en cuál es su destino final? ¿cuál es su destino final? Sí. Ah, ok, gracias. Hay 3 espacios, les decía. Entonces, el primero pongan licuefacción. Entonces, ahorita vamos a ir explicando, entonces ustedes van copiando esto, ¿sí? Va, entonces, decíamos, cuando se forma un trombo hay mucha fibrina y fibrinógeno, pero el cuerpo ya posee un sistema especial llamado sistema fibrinolítico, que al detectar mucha fibrina o fibrinógeno, lo que va a hacer es destruirlo. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, el sistema fibrinolítico tiene una enzima especial llamada profibrinolicina, ¿sí? Entonces se activa esta profibrinolicina. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Va a activar otro compuesto llamado plasmina, ¿sí? O sea, es como una cadenita que se va activando. El sistema fibrinolítico activa la profibrinolicina, esta profibrinolicina activa la plasmina, y esta plasmina va a formar un compuesto llamado fibrinolicina. Esta es la enzima que va a destruir directamente a la fibrina y al fibrinógeno. Se va a ir y va a ir a destruir este exceso de fibrina y fibrinógeno. Entonces, al destruir esta fibrina, pues el trombo se va a destruir. ¿Sí? Entonces, a este proceso se llama licuefacción. Entonces, es como un mecanismo que tiene el cuerpo para poder destruir los trombos. No deja que se formen o se siga formando más trombos, ¿sí? A ver, ¿alguna duda acá? ¿No? Bueno. Vamos a pasar entonces a la segunda forma. Entonces, el cuadrito que está en medio, por favor, ponemos licuefacción aséptica.
Esta vía se activa cuando el organismo no ha podido eliminar un trombo, ya sea porque es muy grande o porque hay mucho daño, ¿sí? El cuerpo no ha podido eliminar el trombo por la licuefacción simple. No puede. Entonces, entra a trabajar lo que se llama la licuefacción aséptica. Entonces, como pueden ver en la imagen, aquí tenemos un vaso normal y aquí hay un vaso con un trombo. Ahí el trombo quedó formado dentro del vaso. Recordemos que los trombos solo se forman dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un trombo. Este trombo no pudo ser eliminado por la licuefacción simple. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? ¿Qué hacemos con esto? Aquí pueden dibujar si ustedes quieren, ¿no? En ese cuadro. Bueno, lo primero que el cuerpo va a hacer es un proceso llamado epitelización. Ay, Dios mío, epitelización. ¿Y en qué consiste? Bueno, si pueden ver aquí, el vaso empieza a formar o a multiplicar las células endoteliales encima del trombo. ¿Lo ven? Esas células endoteliales están en la pared del vaso, pero en este caso se empiezan a multiplicar y empiezan a colocarse sobre el trombo, de tal manera que el trombo queda abajo. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces a eso se le llama epitelización. Ese es el primer paso, digamos. Segundo, ocurre lo que se llama recanalización. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, se van a empezar a formar pequeños vasos que se van a introducir al trombo. ¿Y cómo? A través de angioblastos. O sea, estos angioblastos se van a empezar a meter dentro del trombo. ¿Y para qué van a servir estos vasos? Bueno, para llevar macrófagos dentro del trombo, como pueden ver en la imagen. ¿Sí? Entonces se forman vasos sanguíneos y esos vasitos van a llevar macrófagos adentro del trombo. A ver, ¿cuál es la función primordial de los macrófagos? ¿Quién sabe? Fagocitar. Muy bien, fagocitar. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que el macrófago, los macrófagos, van a empezar a comerse al trombo. ¿Sí? O sea, están fagocitando al trombo. ¿Ya? Van a empezar a fagocitar, ¿eh? Para tratar de eliminar a ese trombo. Y entonces vamos a tener esto. A ver, ¿qué diferencia ven acá con el anterior? Está de menor tamaño. Sí, ¿verdad? O sea, el trombo fue fagocitado y quedó más chiquitito. No puede ser eliminado por completo, pero por lo menos quedó más chiquito. Incluso vean el espacio del vaso sanguíneo. Se abrió más, hay más espacio en el lumen del vaso. Esto es porque el trombo se redujo de tamaño, ¿sí? Y luego lo que hace el cuerpo es que va a producir una pequeña fibrosis, o sea, van a entrar los fibroblastos a ese trombo y se van a retraer. Esto para hacer todavía más pequeño el trombo, ¿sí? Entonces, los fibroblastos se van a meter y van a retraerse. Entonces, van a reducir más el tamaño del trombo. ¿Ya? Entonces, el trombo va a quedar una pequeña porción, como que fuera un botoncito, un pequeño botón de trombo. No desaparece por completo, pero por lo menos se redujo lo más que se pudo y el lumen quedó mucho más grande en el vaso. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoce como licuefacción aséptica. Es otra forma, digamos, como de reducir el impacto del trombo. ¿Ya? No lo elimina por completo, pero al menos lo reduce lo más que se pueda para que no interfiera con la circulación sanguínea. ¿Sí?
¿Estamos? Sí, doctora, todo claro. Bueno. Ahora pasemos a una tercera forma, llamada licuefacción séptica. Entonces, en el último cuadrito pongan licuefacción séptica. Esta forma no la queremos. No, nunca la queremos. Pero existe. ¿Eh? ¿Y por qué se da? Esta forma se da sobre todo cuando hay invasión bacteriana. O sea, principalmente en aquellos trombos bacterianos. ¿Sí? O por alguna razón se han infectado con bacterias, esos trombos. ¿Sí? A ver, tenemos un trombo bacteriano. O sea, tenemos dos problemas, porque primero hay formación de un trombo y segundo, hay bacterias. A ver, cuando hay bacterias, ¿qué célula o leucocito manda el organismo? Neutrófilos. Muy bien, neutrófilos. ¿Sí? Entonces llegan los neutrófilos. Los neutrófilos llegan a atacar a las bacterias, pero las bacterias también van a defenderse. ¿Y cómo? Las bacterias van a empezar a producir enzimas. ¿Para qué? Para destruir a esos neutrófilos. ¿Sí? Y resulta que los neutrófilos, aparte de fagocitar, también son capaces de liberar enzimas. ¿Ya? Entonces, tenemos una liberación de enzimas bacterianas y tenemos una liberación de enzimas neutrofílicas. Y todas esas enzimas se van a liberar al medio. O sea, esas enzimas destruyen absolutamente todo lo que tocan. ¿Qué creen que va a pasar con el trombo? ¿Qué creen ustedes que pasaría con el trombo? Empieza a romper. Correcto. ¿Saben cómo es? Como que si le pusiéramos una bomba a ese trombo. Tantas enzimas liberadas al medio, se van a destruir bacterias, se van a destruir neutrófilos, pero también se va a destruir el trombo. Yo le digo, es como que si le pusiéramos una bomba. ¿Qué va a pasar? Explota eso, así, ¡boom! ¿Sí? Y entonces se van a liberar un montón de pedazos que se van a constituir como émbolos. ¿Sí? Y ya vieron ustedes con el doctor Paniagua cuál es el problema de todos esos émbolos. Entonces, esta forma no la queremos. Esta sí es peligrosa, ¿verdad? Se destruye el trombo, sí, pero nos ocasiona un problema pues mayor, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta de este tema? Antes de pasar al siguiente. Creo que no, doctora. ¿No? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí? Entonces, por favor, en su hoja de ejercicio 20, hoy vamos a ver un tema que es súper importante en patología, que es el tema de inflamación. A ver, ¿qué idea tienen ustedes de inflamación? ¿Qué creen ustedes que es esto? Es la respuesta del cuerpo ante la presencia de agentes ajenos al cuerpo. Sí, esa es una forma. A ver, vamos a ver. Inflamación, ¿qué es? Entonces pongamos ahí. Realmente la inflamación es un proceso donde el organismo se va a defender de todos aquellos ataques que reciba.
¿Y de quién? Pues de un agente etiológico. Cualquier tipo de agente etiológico, ¿sí? O sea, no solo pensemos en biológicos, pueden ser mecánicos, cualquier tipo de agente, térmico, químico, cualquiera, ¿sí? Entonces, la inflamación es cuando el organismo se defiende del ataque de ese agente etiológico, ¿sí? Ese agente va a provocar lesiones. Entonces, el organismo, mediante la inflamación, no solo se va a defender del ataque, sino además se va a reparar a sí mismo después. Va a reparar todo aquello que fue lesionado. ¿Mm? Entonces, la inflamación realmente viene al mismo tiempo que la reparación. Si ustedes pueden ver en su documento, está inflamación y reparación. Nosotros lo vamos a estudiar por separado para ir entendiendo cada proceso. Pero esto se da al mismo tiempo. ¿Sí? La inflamación y reparación se van dando, son dos procesos que se van dando al mismo tiempo. Bueno, ahora, para que se dé la inflamación, se tienen que lograr 3 reacciones. La primera es llamada reacción vascular. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, vascular, ¿qué quiere decir? ¿O qué piensan que puede ser vascular? ¿A qué se refiere la palabra vascular? Vasos sanguíneos. De vasos sanguíneos. Va. Entonces, hay una reacción vascular. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperemia local patológica. Los vasos van a llevar más sangre, siempre al área de inflamación. ¿Sí? Una inflamación necesita sangre. Entonces, los vasos van a llevar sangre siempre al área de inflamación. Va a haber una reacción celular. ¿Y cómo así celular? Realmente no es de cualquier tipo de célula, sino principalmente se refiere a la reacción de los leucocitos. En una inflamación siempre van a llegar leucocitos. Cualquier tipo de leucocito, dependiendo de lo que el cuerpo necesite, ¿sí? Entonces va a haber una reacción celular, a eso se refiere, que van a llegar leucocitos, no importa cuál, cualquiera. Y por último, tenemos una reacción humoral. Esto quiere decir que va a haber una reacción del sistema retículo endotelial. Se van a empezar a producir anticuerpos. También, ¿verdad? Sobre todo en algunos tipos de inflamación se necesitan más. Entonces tenemos, la inflamación va a tener 3 tipos de reacciones. Va a tener una reacción vascular, que se refiere a que va a llegar más sangre a través de los vasos sanguíneos. Una reacción celular, que van a llegar leucocitos. Y una reacción humoral, que va a haber presencia de anticuerpos. ¿Sí? Bueno, ¿ya copiamos esto? Ya, doctora. Bueno, ahora quiero que me diga, ¿el proceso inflamatorio, entonces, es algo bueno o malo? Considero que sería algo bueno porque es el organismo que está trabajando como para buscar un equilibrio o regresar a la normalidad. Sí, gracias, Valeria. A ver, ¿todos piensan que es algo bueno? Yo pienso Creo que también que sería sí. más. Ay, perdón. ¿Quién, Dulce? ¿O Lizbeth? No sé quién habla primero. No, que hable Dulce. A ver, Dulce. Sí, gracias. Yo iba a decir que depende de la situación y del paciente y su condición, porque
Si es un paciente sano, la inflamación no lo va a afectar tanto, pero si es un paciente que tiene una condición corporal o mala salud, le va a afectar porque va a debilitarlo más. Sí, sí, bien, gracias. Ahora sí, Lisbeth, dígame. No, que yo pensaba que también es como un mecanismo de defensa, para, como dijo Valeria, para equilibrar, para que no se descontrole el organismo. Ujú. Bueno, sí, gracias. Sí, está bien. A ver, les hago esa pregunta porque, bueno, tenemos que considerar, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? ¿Por qué existen los desinflamatorios entonces, señores? Porque puede que sean unas inflamaciones crónicas que estén afectando al paciente. Bueno, sí, sí, pero recordemos que también las inflamaciones pueden ser agudas o crónicas, ¿verdad? No necesariamente crónicas. ¿Sí? Es que, miren, existen unos medicamentos llamados desinflamatorios. ¿Qué es lo que hacen? Quitar la inflamación. Entonces tenemos que tener claro, bueno, pero si es algo bueno, ¿por qué queremos quitarla? Y tal vez porque como causa dolor, entonces también causa la incomodidad del paciente. Sí, pero digamos, a ver, eso es bueno su punto, pero entonces no necesitaríamos los desinflamatorios. Si queremos quitar el dolor, existen unos medicamentos llamados analgésicos, que son los que quitan el dolor. ¿Sí? No necesitamos quitar toda la inflamación para quitar el dolor. ¿Sí? Es que miren, pues, ¿a qué viene todo esto? ¿La inflamación es algo bueno? Sí. Como muchos de ustedes me lo dijeron, es algo bueno. Obviamente. ¿Por qué? Porque es la forma como el cuerpo se va a defender del ataque de agentes etiológicos. ¿Sí? Entonces, la inflamación sí es algo bueno. Definitivamente sí. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, los pacientes con VIH? Ellos no pueden formar inflamación o no pueden desarrollar inflamaciones y eso es malísimo, porque entonces cualquier tipo de agente entra al organismo y destruye todo. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema, un mecanismo de defensa ese paciente. Entonces es malo. ¿Ah? Entonces la inflamación es algo bueno. ¿Cuál es el problema? ¿O cuándo utilizamos desinflamatorios? Cuando la inflamación evita que el cuerpo pueda lograr sus funciones. Por ejemplo, tenemos un paciente canino con una hepatitis aguda. ¿Sí? A ver, ¿qué es hepatitis? ¿Inflamación en el hígado? Inflamación del hígado. Entonces, tengo un paciente con una inflamación aguda en el hígado. Ah, qué bueno, el cuerpo se está defendiendo. Sí. El problema es que esa inflamación está evitando que el hígado cumpla sus funciones. Entonces, ahí ya se vuelve algo malo, porque entonces mi hígado ya no puede trabajar como debería. Con todas las funciones que cumple el hígado, ya no va a poder trabajar como debería. En ese momento, entonces, ahí sí tengo que parar la inflamación. Porque entonces mi paciente se puede morir. El cuerpo está tratando de defenderse, pero lo está haciendo de una forma tan agresiva que me va a impedir que los órganos cumplan sus funciones. Por ejemplo, un paciente con encefalitis, lo mismo. La inflamación es buena, pero la inflamación es un proceso tan grave en ese momento en el cerebro que me va a evitar que el cerebro cumpla con sus funciones. Entonces, el paciente se puede llegar hasta morir. ¿Ya? O recientemente con el famoso COVID. Eso es en humanos, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que no era tanto el virus de COVID lo que traía el problema, sino era la inflamación tan severa que provocaba pulmones. Entonces las personas se morían por esas neumonías tan graves que desarrollaba el organismo. Entonces aquí sí o sí había que detener esa inflamación. Para eso entonces es que utilizamos los desinflamatorios.
¿sí? Para evitar que la inflamación nos complique el cuadro del paciente. Obviamente no tenemos que utilizar únicamente desinflamatorios. Tenemos que utilizar otros medicamentos que nos ayuden a eliminar al agente etiológico también, ¿verdad? Porque si no dejamos desprotegido el organismo. Pero eso ya van a aprender ustedes cuando lleguen farmacología, ¿verdad? Pero sí tenemos que dejar esto bien claro, ¿verdad? ¿Por qué es que utilizamos ese tipo de medicamentos? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos si un tejido está inflamado o no? Entonces les voy a presentar unas fotos aquí en humanos para que recordemos. A ver, cuando ustedes, yo creo que más de todos han tenido una inflamación en alguna parte de su cuerpo. A ver, ¿qué recordamos? ¿Cómo es una inflamación o qué sentimos? El área se ve enrojecida. Ajá, el área se pone roja, ¿qué más? El área también aumenta su temperatura. También, ¿qué más han sentido ustedes? ¿Dolor? Dolor, ¿verdad? Duele, las áreas de inflamación duelen, ¿sí? También puede ser picazón. No tanto. Picazón no tanto, es más que todo dolor o irritación, ¿verdad? También rigidez. Rigidez, bueno, ahí es por la falta de función, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Miren, les puse unas fotos aquí en humanos porque obviamente para que ustedes recuerden, pero exactamente lo mismo pasa en los animales, ¿sí? Exactamente lo mismo. Y como nosotros vamos a tratar animales, esa es la parte que nos interesa. ¿Cómo yo voy a reconocer si mi paciente presenta inflamación o no? Eso es importantísimo para mí como médico veterinario. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, vean en esta imagen del centro, si esto puede ser un edema, si puede ser una neoplasia, si puede ser cualquier tipo de lesión? ¿Cómo yo sé diferenciar si esto es inflamación o no? ¿Sí? Esto es importantísimo. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ahí en el 2, por favor, pongamos. Para saber si un paciente tiene inflamación o no, yo lo que debo hacer es identificar los 5 signos cardinales de inflamación. ¿Sí? Debo identificar los 5 signos cardinales de inflamación. Deben estar presentes los 5 signos. Si mi paciente presenta estos 5 signos, mi paciente tiene inflamación. ¿Sí? Esto para que no lo confundan con otro tipo de lesión, señores. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos 5 signos? Entonces, ahí tienen un cuadrito, ¿verdad? Quiero que pongan el nombre del signo y la explicación de por qué se produce. Entonces, vamos a empezar. A ver, lo primero, creo que Georgina fue la que me dijo. Se va a presentar rubor. ¿Qué quiere decir rubor? Quiere decir enrojecimiento del área. Un área de inflamación se va a poner roja. ¿Sí? A eso se le llama rubor. ¿Por qué se pone roja? Porque recordemos que hay hiperemia local patológica. Llega más sangre al área de inflamación. Sí o sí tiene que llegar sangre al área de inflamación. Entonces, esto va a hacer que el área se ponga de color rojo. ¿Sí? Bueno, segundo signo. Primero, rubor. Segundo, dolor. El área de inflamación siempre va a doler. En mayor o menor grado, pero siempre duele. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que ahí, a los tejidos, hay fibras nerviosas, ¿sí? O terminaciones nerviosas. Entonces,
Debido a que en el área de inflamación se acumulan muchas cosas, ahorita vamos a ver qué, todas esas cosas van a empezar a compresionar o a irritar las terminaciones nerviosas. ¿Sí? Comprimen o aplastan las terminaciones nerviosas o las irritan. ¿Sí? ¿Y qué va a producir en el paciente? Dolor. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Pues puede ser edema, pueden ser sustancias químicas, células, etcétera, porque hay muchas cosas ahí. Entonces, toda esa acumulación de cosas en el área van a compresionar o irritar las terminaciones nerviosas y van a producir dolor como respuesta. ¿Sí? Bueno, siguiente. Tumefacción. A ver, ¿quién recuerda lo que quiere decir tumefacción? A ver, señores, ¿alguien recuerda lo que quiere decir tumefacción? ¿Que se ensancha el área? Sí, o sea, se hincha, ¿verdad? Tumefacción quiere decir hinchazón. El área se va a hinchar. ¿Por qué se hincha? Precisamente por el acúmulo de cosas. Decíamos líquidos, células, compuestos. Se llena de cosas ahí, entonces el área se va a empezar a hinchar. Como pueden ver en la foto, ¿verdad? Se ve tumefacto o hinchado, ¿verdad? Está rojo. Si tocáramos esta área, le duele al paciente. El cuarto signo, calor. Si yo toco esta área, como me dijo alguien, se va a sentir caliente la zona. ¿Sí? Yo toco y siento más caliente que el resto del cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque se ha aumentado el metabolismo en esa zona. Se aumenta el metabolismo celular. Hay muchas reacciones químicas en esa zona. Entonces, aumenta la temperatura. Entonces, ahí hay reacciones químicas, aumenta el metabolismo celular. Y además recordemos que está llegando más sangre al área por la hiperemia local patológica, ¿no? Entonces, ese exceso de sangre también lleva calor o hace que se produzca más calor en la zona. ¿Sí? Va. Y el quinto signo es pérdida de la función. Pérdida de función. La pérdida de función puede ser local o puede ser parcial o puede ser total. Parcial o total. ¿Qué quiere decir eso? Que ese órgano o tejido no va a poder funcionar como funcionaba antes. ¿Sí? Por ejemplo, esta foto que les muestro ahí, que es la pierna, probablemente esta persona no pueda caminar bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el área la tiene inflamada. ¿Sí? Entonces se pierde la función parcial o total. Nos interviene con la función de ese tejido o de ese órgano. Ese es el problema con la inflamación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo reconocer si mi paciente tiene inflamación? Es fácil, solo identificando estos 5 signos. Si mi paciente presenta los 5 signos, lo que tiene es inflamación.
Así puedo yo diferenciarlo de otro tipo de lesiones. Otras lesiones no presentan estos 5 signos. ¿Sí? Entonces, ustedes que ya pueden ver animales, si quieren saber si el paciente tiene inflamada alguna área, identifiquen estos 5 signos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, doctora, gracias. Bueno. Aquí, esta imagen la tienen ustedes ahí en su documento. Entonces, aquí podemos ver para recordar el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de función. ¿Sí? Son los 5 pilares o 5 signos de la inflamación. Doctora, buenos días. Disculpe que la interrumpa. Es que a mí no me quedó muy claro. Digamos, para la inflamación, estos signos tienen que estar prácticamente al mismo tiempo. Digamos, si falta uno, no se considera inflamación como tal. Exacto. Hablando de inflamaciones agudas, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? La inflamación cuando empieza, cuando necesitamos detectarla, así se ve. No hay pierde. Y tienen que estar los 5 signos al mismo tiempo. Sí. ¿Sí? Bueno. A ver aquí. ¿Qué observan aquí en ese tejido? Rubor. Rubor. ¿Qué más podemos ver? Tumefacción. Tumefacción, ¿verdad? Sí. Muy probablemente si yo lo toco, el paciente le duela, llore o trate de morderme porque le duele, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo toco también y el área está caliente. Y por ejemplo, ¿qué pasará con su audición? La tumefacción le tapará para escuchar. Tendrá mala audición. Sí, probablemente no pueda escuchar bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es así como yo voy a identificar una inflamación en un paciente, ¿verdad? Bueno, ahora por favor, signos generales. Vamos a pasar al 3, signos generales. Estos signos a veces pueden estar presentes, a veces no. ¿Y cuáles son esos signos? Quiero que los copien ahí. Entonces, el primero es fiebre. Esto no siempre se presenta en todas las inflamaciones. Sobre todo si las inflamaciones son pequeñas, pues no necesariamente vamos a detectar fiebre en el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué se produce fiebre? Porque hay liberación de pirógenos. ¿Como cuál? Un ejemplo es la interleucina 1, que es producida por macrófagos. Entonces, esta interleucina 1 activa el hipotálamo y entonces el cuerpo va a producir fiebre. ¿Sí? Entonces, fiebre se produce por liberación de pirógenos. ¿Sí? Segundo, leucocitosis, era lo que yo les decía. Esto siempre lo vamos a ver. En todas las inflamaciones se va a liberar algún tipo de leucocito. Cualquier tipo de leucocito, según el cuerpo lo que necesite. ¿Sí? Tercero, taquicardia. Esto se produce sobre todo cuando hay muchos pirógenos circulando en sangre, porque resulta que los pirógenos al llegar al corazón pueden activar el miocardio y hace que ese miocardio empiece a trabajar de forma más acelerada. Entonces se produce taquicardia. Entonces es por activación de los mismos pirógenos, ¿verdad? Hace que el corazón empiece a trabajar más y esto favorece porque entonces se produce hiperemia local patológica, que es lo que necesitamos, ¿no? Y por último tenemos aumento de la velocidad de sedimentación.
Esto es una prueba que se hace en laboratorio. ¿Qué es lo que se mide aquí? ¿Con qué velocidad precipitan los glóbulos rojos principalmente? Cuando hay inflamación, los glóbulos rojos precipitan de forma más rápida. Por eso es que vemos estos tubos de ensayo, vean en la foto, y vemos que la velocidad de caída es más rápida cuando el cuerpo tiene inflamación. Ahora, ¿por qué? Porque se liberan muchas sustancias químicas. Esto hace que los glóbulos rojos se peguen unos con otros y por eso que caen más rápido. ¿Sí? Entonces, durante la inflamación se liberan sustancias químicas que hacen que los glóbulos rojos se peguen y caigan más rápido. Entonces, estos signos a veces podemos encontrarlos todos, a veces no. Por eso es que en estos signos no nos basamos para saber que hay inflamación. Porque a veces pueden estar, a veces no. Bueno, ¿alguna pregunta acá? No, doctora, gracias. Ahora, ¿la inflamación solo ocurre en tejidos superficiales? ¿Qué piensan ustedes? Que no. No. La inflamación, por favor, todas las inflamaciones son lesiones básicas. O sea, la inflamación es una lesión básica. No importa el órgano o tejido, en todo se presenta igual. ¿Sí? Y vean acá las inflamaciones, porque a veces me han dicho, es que mire, solo en la superficie. No, la inflamación puede presentarse en cualquier órgano o tejido, cualquiera. ¿Sí? Y esto nos lleva a una pregunta. Y en una necropsia, ¿cómo hacemos para saber si ese paciente presentaba inflamación o no? A ver, yo estoy viendo ya un cadáver. Ya no vamos a ver algunos signos cardinales de inflamación. A ver, ¿qué signos sí podría ver yo en un cadáver, señores? La hiperemia. La hiperemia, el rubor, ajá. La tumefacción. La tumefacción también. ¿Algo más? El calor. El calor ya no lo veo. Ya se pierde, recordemos que se va perdiendo el calor, ya no siento yo. El cadáver está frío. A ver, ¿qué otra cosa no podría yo detectar acá? La pérdida de función. La pérdida de función ya no la puedo detectar tampoco. ¿Qué más? El dolor Tampoco. El dolor. Ujú, correcto, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para poder identificar una inflamación en un cadáver? Y eso también lo tengo yo que hacer. Yo tengo que ser capaz de decir, este paciente presentaba inflamación. ¿Cómo voy a hacer yo para poder identificar eso? Bueno, también es sencillo, no es complicado. Entonces ahí, número 4, pongamos. Es necesario yo debo identificar dos cosas. Número 1, hiperemia. Y número 2, exudado. Entonces, para yo poder identificar si los tejidos de un cadáver sufrieron de inflamación, debo identificar dos cosas. Hiperemia y presencia de exudado. ¿Sí? A ver, veamos en esta foto. El órgano va a estar hiperémico, así como pueden ver en estas fotografías. O sea, van a estar rojos. De hecho, miren acá los vasitos de este intestino. Miren cómo se ven llenos de sangre, tanto así que se marcan, se sobremarcan. Entonces, esto es hiperemia. Y eso es lo que le da el color rojo al tejido, ¿verdad? Los órganos van a estar hiperémicos. Generalmente me preguntan, pero doctora, ¿esa hiperemia no desaparece? No. La hiperemia no, cuando es patológica,
Cuando la hiperemia es local patológica, esa hiperemia no desaparece del cadáver, se mantiene. ¿Sí? Y segundo, es esta sustancia que ustedes pueden ver que se llama exudado. Solo que hay diferentes tipos de exudado, señores. Aquí les estoy mostrando un tipo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Entonces, para saber yo, por ejemplo, que este intestino presentaba inflamación, yo estoy viendo hiperemia y estoy viendo exudado. Con esto yo puedo decir, este intestino estaba inflamado cuando el paciente estaba vivo. ¿Sí? ¿Cómo se llama la inflamación del intestino? ¿Quién sabe? ¿Enteritis? Enteritis, ¿verdad? Entonces, este paciente presentaba enteritis cuando estaba vivo. Y no importa, yo puedo identificarlo en el cadáver. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un exudado? Que ahí tienen un cuadrito. Bueno, el exudado es un compuesto formado de líquido, proteínas, leucocitos y a veces podemos encontrar también anticuerpos o inmunoglobulinas. Como les digo, hay diferentes tipos de exudado. Aquí solo estamos viendo uno, pero no todos tienen esta apariencia. ¿Sí? Por eso es importante saberlos identificar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a aprender el próximo día. Bueno, ¿copiaron esto? Bueno, ahora vamos a pasar, por favor, a los tipos de distribución sobre los tejidos. A ver, yo tengo que saber nombrar los tipos de distribución de una inflamación. Es decir, yo veo la inflamación puede presentarse de diferentes formas y cada una tiene su nombre. Realmente es bastante sencillo. Por ejemplo, entonces quiero que ahí en los dibujitos de los hígados vayamos haciendo el dibujo, por favor, y pintando. A ver. La primera llamada inflamación focal. ¿Qué quiere decir esto? Pongan ahí el nombre, por favor, y dibujan. Que solo se va a presentar inflamación en un área, en un foco. Solo así, miren. Cuando yo veo que el órgano solo tiene un foco de inflamación, a esto se le llama inflamación focal. Entonces, si es un hígado, ¿cómo le llamaría? Hepatitis focalizada. ¿Hepatitis qué? Focalizada. No, focal. Ah, focal. ¿Sí? Entonces a eso ya llamaría hepatitis focal. Entonces ahora ya debo poner el apellido de las inflamaciones. Hepatitis focal. ¿Sí? Ahora, ese foco puede ser grande o pequeño, no importa, pero es solo uno. Ahora, cuando yo tengo varios focos, a esto se le llama inflamación multifocal. Entonces aquí yo tengo no uno, sino de 2 en adelante. Cuando yo tengo 2 o más focos, a esto se le llama multifocal. Vean que los focos están separados unos de otros. Eso sí es importante. Hay varios focos, pero están separados uno de otro. Bueno, siguiente. Tenemos la multifocal coalescente, o a veces se le llama simplemente coalescente.
¿En qué consiste esto? Aquí también hay varios focos, solo que estos focos están como pegados unos con otros. ¿Sí? ¿Ven aquí? Hay focos, pero como que se están pegando unos con otros. Y si pueden ver aquí, aquí hay uno solo. Sí, hay uno que está suelto o solito. Sí, pero la mayoría están pegados o están unidos. Entonces, a esta forma se le llama inflamación coalescente. En este caso sería una hepatitis coalescente. Yo ya entiendo qué quiere decir eso, ¿verdad? Y por último, tengo cuando todo el órgano está afectado. A esto se le llama difusa o inflamación difusa. Es cuando completito el órgano está inflamado. ¿Sí? Entonces a esto se le llama inflamación difusa. En este caso sería una hepatitis difusa. Bueno, ¿alguna duda acá? Creo que no, doctora. Bueno, entonces háganme favor, me van a empezar a subir su... vamos a la parte donde dice inflamación. Ay, no, yo creo que lo puse. No, lo puse en disciclias. La entrega de estas... ¿Son dos entregas por aparte o en un mismo documento? En el mismo, por favor. Ahí hay espacio. En donde dice disciclias. Ahí está la entrega entrega del ejercicio en clase 20, por favor. Ahí me entregan tanto la de la parte del 17 como el otro. Recordemos que solo tenemos 10 minutos para subirlo, por favor. Entrega de ejercicio en clase 20, sección B. Perdón, doctora, solo a mí me parece que ya está cerrada, no sé si... Ahorita lo voy a, permítame, ahorita lo voy a modificar. Gracias. A ver, ahorita ya está. Háganme favor. Ya está habilitado, entonces por favor rapidito porque solo tienen 10 minutos. Entonces, señores, gracias. Ya los que ya subieron ya pueden retirarse. Gracias, nos vemos mañana, ¿sí? Gracias, doctora. Feliz día.